Aquella mañana, el pequeño pueblo en las afueras del municipio de Huauchinango, Puebla, todavía estaba cubierto por una neblina ligera. Las calles empedradas del tianguis aún no estaban totalmente llenas, pero las voces de los comerciantes ya comenzaban a resonar. Algunos acomodaban las verduras, otros gritaban sus ofertas, pásele, pásele marchanta, y otros apenas abrían sus puestos mientras sorbían un café de olla bien caliente. En el extremo del mercado, una anciana caminaba lentamente llevando una bolsa de mandado tejida de plástico colorido, típica de la región. Su nombre era Doña Chayo, Rosario. Tenía 74 años. Su cuerpo ya estaba encorvado por el tiempo. Su cabello era completamente blanco, recogido en un chongo bajo. Sin embargo, su rostro aún guardaba la fortaleza de una mujer mexicana que había pasado la vida trabajando de sol a sol. Ese día, como de costumbre, iba a vender quelites, flores de calabaza y algunos manojos de cilantro de su propia huerta. Doña Chayo era una figura conocida por muchos comerciantes allí. La llamaban cariñosamente la jefecita. Su vida era sencilla. Vivía con su nieto. Un joven que rara vez aparecía en el barrio debido a que su trabajo siempre lo mantenía en movimiento por todo el país. Pero todos sabían que su nieto la respetaba y adoraba profundamente. Sin embargo, ese día algo sucedió mucho antes de que su nieto regresara. 1. Un operativo de tránsito, con el estilo de la vieja escuela, se estaba llevando a cabo cerca de la entrada del mercado, liderado por un policía joven llamado Oficial Ramírez. Apenas tenía 28 años, todavía fresco, todavía fornido, pero lamentablemente su actitud distaba mucho de ser buena. Ramírez acababa de ser transferido de la Ciudad de México a esta región serrana después de recibir una fuerte reprimenda de sus superiores por indisciplina y un estilo de liderazgo que tendía a ser prepotente. Ese traslado debería haber sido una oportunidad para la introspección. Pero Ramírez, sintiéndose más valioso que un simple policía de pueblo, llegó con una actitud aún más altanera y déspota. ¿Qué hace esa moto entrando al mercado, señora? Esta es vía pública. No es para que cualquiera meta su vehículo como se le dé la gana. ¿Dónde está su licencia?, le gritó a una señora que parecía confundida. Algunos comerciantes comenzaron a murmurar. Unos negaban con la cabeza, otros miraban con cinismo. Híjole, este tecolote salió bien bravo, murmuró un señor que vendía plátanos. En medio del operativo, una comerciante llamada Doña Lupe tocó el hombro de su compañera y susurró. Ese güey apenas llegó la semana pasada. Desde ayer anda con unos aires como si fuera a detener al Chapo. Ramírez parecía disfrutar la situación. A cada persona que se veía sospechosa, le gritaba. A cada uno que intentaba explicar, le cortaba la palabra. Incluso a los proveedores que tenían permiso de carga y descarga los obligaba a detenerse por largo rato. Hasta que finalmente ocurrieron dos encuentros que no deberían haber sucedido. Doña Chayo, que acababa de bajar del colectivo, pecero, intentaba cruzar hacia la zona del mercado. Sus pasos eran lentos pero seguros, ella no se metía en el asunto del operativo. Solo quería pasar, pero como su camino se inclinaba un poco hacia donde estaba parado Ramírez, el policía, bajo la presión de su propio ego, alzó la voz de inmediato. Oiga, madre. No pase por aquí. ¿No ve que estamos en operativo? Doña Chayo se detuvo, sujetando su bolsa de mandado con más fuerza. Ay, disculpe, joven. Solo voy a pasar al mercado. Voy a vender. Ramírez resopló con molestia. Pase por allá. No estorbe a la autoridad. Pero el camino que señaló Ramírez era la avenida principal, con mucho tráfico y que requería dar una vuelta muy larga. Para una anciana de la edad de Chayo, esa ruta era demasiado pesada. Perdone, joven. Por aquí es más cerca. Ya estoy vieja para dar la vuelta, dijo ella con humildad. Ramírez rodó los ojos. Señora, no sea necia. Le dije que no pase por aquí. Los comerciantes empezaron a prestar atención. La situación comenzaba a sentirse tensa. Sin embargo, Doña Chayo, que solo quería cruzar brevemente, intentó caminar despacio de nuevo. Para su mala suerte,
Ese pequeño paso fue considerado un acto de rebeldía por Ramírez. Una pequeña chispa que detonó una explosión con un movimiento brusco. Ramírez detuvo a doña Chayo del hombro. Le dije que no pase por aquí. El empujón no fue demasiado fuerte para una persona normal, pero para esa mujer mayor, se sintió como un golpe contundente. El cuerpo de doña Chayo se tambaleó, sus piernas flaquearon y casi cae, pero logró sostenerse aferrándose a su bolsa de verduras. ¡Ay, Dios mío, hijo, despacio! Solo estoy pasando. Los comerciantes ya empezaban a quejarse. ¿Qué le pasa a ese policía? ¿Cómo trata así a una anciana? ¡Qué poca madre! ¡Qué vergüenza! Pero Ramírez, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada, se encendió aún más. Usted, señora, ya está grande pero es bien terca. Esto es zona de operativo, ¿no entiende? Con una emoción incontrolable, lanzó una patada, golpeando la bolsa de mandado que llevaba doña Chayo. ¡Pum! Los manojos de verduras se esparcieron por el suelo. Los quelites salieron volando, los chiles rojos rodaron por el adoquín y las bolsitas con nopales se rompieron al impactar contra el asfalto. Y lo más doloroso fue que el pie de Ramírez golpeó ligeramente la rodilla de doña Chayo, haciendo que la anciana se desplomara. Su cabeza golpeó el borde de la banqueta de concreto. La sangre de su sien comenzó a fluir lentamente. El mercado enmudeció. Algunos se taparon la boca, otros gritaron de inmediato, «Virgen Santísima, la señora está sangrando». Policía abusivo. ¿Cómo se atreve a patear a una anciana así? Ramírez retrocedió un paso. Parecía en shock, pero su orgullo lo hizo intentar mantenerse firme. No fue mi culpa. Ella fue la necia. Pero el ruido de la gente se hacía cada vez más fuerte. Alguien comenzó a grabar con su celular, seguido por varios más. 4. Un grito que sacudió el mercado. Doña Chayo intentaba levantarse, pero se tambaleaba. Los comerciantes corrieron a ayudarla. Jefecita, venga, yo le ayudo. ¡Ay! Tiene abierta la cabeza. Rápido, traigan servilletas o un trapo. Un señor mayor, don Pancho, se paró frente a Ramírez bloqueándole el paso. Oiga, oficial. ¿Usted es policía y hace esas chingaderas? Es una anciana, cabrón. ¿No tiene corazón o qué? Ramírez lo fulminó con la mirada. No se meta, señor. Estoy en cumplimiento de mi deber. ¿Su deber es lastimar ancianos? La multitud comenzaba a enfurecerse. Ramírez entró en pánico, pero seguía actuando con prepotencia. ¿Quién está grabando? Borren ese video ahora mismo o los detengo. No toque mi celular, gritó un joven comerciante. Esta es la prueba de que pateaste a la abuela. La situación empeoraba, la multitud se cerraba. Ramírez comenzó a retroceder. Asustada, doña Chayo, que seguía sentada en el suelo con la sangre secándose en su sien, solo pudo decir en voz baja, «Hijo, no peleen. Estoy bien. Solo un poco mareada». Cerró los ojos. Su respiración no era estable. Algunas señoras empezaron a llorar. ¿Cómo puede ser así la policía ahora? Dios mío, qué crueldad. Sin embargo, en medio de ese caos, nadie se percató de algo importante. Había alguien que ya se había enterado de lo sucedido y se apresuraba a regresar al pueblo. Alguien que nadie esperaba. 5. La figura que esperaban en la pequeña casa a las orillas del pueblo. El viejo celular de doña Chayo, que había dejado en la mesa del comedor, vibró de repente. Una llamada entró pero no fue contestada. Poco después, llegó una notificación de mensaje del grupo de WhatsApp Vecinos del Barrio. Patearon a doña Chayo los policías en el mercado. Está grave. El video ya es viral. El celular estaba en la mesa junto a un plato de tamales ya fríos. Y no muy lejos de allí, había una maleta grande que había sido preparada hace una semana. El dueño de esa maleta acababa de llegar de fuera. Acababa de bajar del autobús en la terminal,
Vestía una chamarra negra desgastada, el cabello un poco largo y una mirada firme y llena de calma. Era Mateo el Jaguar, el único nieto de doña Chayo, un joven de 26 años que trabajaba fuera y rara vez volvía. Cuando vio ese mensaje, el paso de Mateo se detuvo en seco. Su mirada cambió instantáneamente. No fue sorpresa. No fue tristeza, fue frialdad. Una frialdad absoluta. Leyó el mensaje 2 veces y luego abrió el video que enviaron los vecinos. Su voz tembló, pero no de miedo. ¿Quién se atreve a lastimar a mi abuela? Mateo no era un joven común. Eso era lo que los habitantes del barrio sabían. Eso también era lo que les daba la certeza de que alguien tendría que responder por todo esto. Y ese día, la suerte no estaba del lado del oficial Ramírez. El atardecer comenzaba a caer mientras el ambiente en el mercado de Huauchinango seguía revuelto hablando del incidente de la mañana. El video del joven policía pateando a doña Chayo ya se había compartido por todos lados. Desde los grupos de WhatsApp de vecinos, comerciantes, hasta las páginas de noticias locales en Facebook. En medio de la indignación, una pequeña ambulancia de la Cruz Roja se llevó a doña Chayo. Los comerciantes la acompañaron con rostros sombríos. Mientras tanto, el oficial Ramírez ya había sido asegurado por otros oficiales que fueron llamados de emergencia por la comandancia municipal. Aunque intentaba defenderse, su voz quedaba ahogada por la furia de los ciudadanos. Pero la verdadera tormenta aún no llegaba. 1. Mateo llegó al mercado, donde el ambiente había cambiado, poco después de que la ambulancia se fuera. Un joven con chamarra negra apareció en el arco de entrada del mercado. Su paso era firme, sus hombros tensos y sus ojos escaneaban cada rincón del lugar de los hechos. Era Mateo, el nieto de doña Chayo. Los comerciantes reconocieron ese rostro de inmediato. ¡Ay, Mateo! ¿Ya regresaste, mijo?, preguntó don Pancho con el rostro aún lleno de coraje. Mateo inclinó ligeramente el cuerpo en señal de respeto. Sí, don Pancho. Acabo de ver el video que circula. ¿Cómo está mi abuela? Doña Lupe respondió con pesadez. Tiene la sien abierta, mijo. Se la acaban de llevar en la ambulancia. ¡Ay, ese policía maldito fue muy cruel! Mateo apretó los puños. Pero se mantuvo en silencio. No porque no le importara, sino porque su ira era demasiado grande. Tanto que si hablaba, temía que su voz estallara. Suspiró y preguntó en voz baja, ¿dónde está el policía ahora? Algunos comerciantes se miraron entre sí, dudando si responder. Finalmente, don Pancho habló. Se lo llevaron a la comandancia, Ministerio Público. Dicen que para investigarlo. Pero ya sabes cómo es esto, perro no come perro, entre ellos se cubren. Mateo asintió lentamente, sin emoción. Lo sé, don Pancho. Por eso voy para allá. Algunos comerciantes fruncieron el ceño. Mateo, no seas imprudente. Estás solo. Ahí está lleno de policías, advirtió doña Lupe. Sin embargo, Mateo solo esbozó una sonrisa leve, una sonrisa plana, pero que se sentía como una amenaza para quien no lo conociera. Solo voy a hablar, doña Lupe. Mateo le tocó el hombro suavemente, dando la señal de que apreciaba su preocupación, pero que nada lo detendría. Luego caminó paso a paso hacia la comandancia con un aura que hizo que los comerciantes sintieran escalofríos. Como si apenas se dieran cuenta de que este nieto, del que se decía que no hablaba mucho, no era una persona cualquiera. 2. La identidad que comienza a revelarse. El trayecto a la comandancia solo tomó 15 minutos a pie. Mateo no tomó un mototaxi, no pidió aventón. Quería llegar con la cabeza fría. Aunque su corazón ardía como brasas por dentro. En la comandancia, el ambiente era un caos. Los oficiales se veían en pánico porque el video viral ya estaba llamando la atención de los medios estatales. El comandante Jiménez estaba regañando a Ramírez, quien estaba sentado temblando en la silla de interrogatorios. ¿Qué carajos tienes en la cabeza? Acabas de llegar y ya armas este desmadre.
Es viral, Ramírez. Viral. Ramírez miraba al suelo, pálido. Yo. Solo que ella era necia. Jefe, era una viejita. Una viejita. Eres policía, no un sicario. De repente, la puerta de la recepción se abrió lentamente. Todos voltearon. Mateo estaba parado en el umbral. Sin expresión. La primera impresión para los policías fue que el aura de ese joven no era la de un civil común. Su mirada era táctica, su paso estable, y había una autoridad fría que hizo que la sala se quedara en silencio de golpe. El comandante Jiménez se acercó. Sí, joven. ¿Qué se le ofrece? Mateo sacó su INE de la cartera. Soy Mateo, nieto de la víctima de la agresión de esta mañana. La sala quedó en silencio sepulcral. Ramírez se congeló. El comandante tragó saliva. Joven Mateo, lamentamos mucho lo sucedido. Su abuela está siendo observada en el centro de salud. Nosotros también estamos. Mateo lo interrumpió con educación. Pero firme, antes de ir al hospital, quiero ver al policía que pateó a mi abuela. El rostro de Ramírez se puso blanco como el papel. Varios policías se miraron entre sí. Las palabras de Mateo fueron dichas en voz baja, pero se sintieron como un mazo cayendo. El comandante intentó contenerlo. Joven Mateo, por favor cálmese. Estamos en proceso. El oficial en cuestión ya está detenido preventivamente. Qué bueno, oficial, respondió Mateo cortante. Porque quiero hablar ahora. El silencio colgaba en el aire. El comandante miró a Ramírez, luego miró a Mateo de nuevo. Viendo la firmeza psicológica del joven, preguntó con cautela, joven Mateo, en realidad, ¿a qué se dedica usted? Mateo guardó silencio un momento y luego respondió en voz baja. Digamos que soy exmiembro de la Unidad de Inteligencia de la Marina, SEMAR, y Fuerzas Especiales. Acabo de terminar una misión fuera el mes pasado. Toda la sala enmudeció. Ramírez parecía haber perdido toda la sangre de golpe. El comandante cerró los ojos un momento. ¿Ahora entienden por qué el aura de este joven es tan pesada y opresiva? Con razón. El encuentro de dos mundos. El agresor y el nieto. Tras una breve consideración, el comandante finalmente permitió a Mateo entrar a la sala de interrogatorios. Por supuesto, bajo estricta vigilancia porque sabían que las habilidades de esa gente no debían subestimarse. Mateo entró, la puerta se cerró. Ramírez estaba sentado, temblando como una hoja. Mateo solo se paró frente a él, no gritó, no golpeó la mesa. Al contrario, habló tan bajo que eso asustó a Ramírez mucho más que si le hubiera gritado. Tú fuiste el que pateó a mi abuela. Ramírez sollozó. Yo no fue a propósito. Ella era terca. Yo estaba estresado. Mateo lo interrumpió con mucha suavidad. Hace rato vi el video con detenimiento. Primero pateaste su bolsa. Luego tu pie golpeó la rodilla de mi abuela. Luego ella cayó y se abrió la cabeza. Ramírez bajó la mirada. Con la voz entrecortada, me equivoqué. Fue un error. Mateo inclinó el cuerpo un poco, pero su voz seguía siendo suave. ¿Sabes quién es mi abuela? Ramírez negó lentamente con la cabeza. Mateo continuó. Ella es una persona común. No es rica, no tiene poder, no sabe defenderse, no puede correr rápido. Es solo una mujer anciana que vende quelites todos los días para poder comer. Ramírez empezó a llorar. Perdóneme. Se lo suplico. Mateo levantó un dedo. Pedirme perdón a mí no sirve de nada. Ramírez levantó el rostro lentamente. Confundido, asustado. Mateo dijo con un tono más frío, tú no tienes que pedirme perdón a mí. Ramírez tartamudeó, pero. ¿Cómo? Tengo miedo de que la gente me linche. Yo.
Mateo se acercó, su mirada taladrándolo. Tú tienes que pedir perdón frente a mi abuela. Dijo directo. Y vas a reparar todo el daño que hiciste. Ramírez se quedó callado. Su rostro era una mezcla de miedo y alivio. Mateo continuó. Si fuiste tan valiente para patear a una abuela, tienes que ser valiente para hacerte responsable. Un largo silencio, finalmente Ramírez asintió repetidamente. Sí, quiero hacerlo. Estoy listo, voy con usted, joven. Mateo se enderezó. Bien, nos vamos al centro de salud ahora mismo. 4. El viaje al hospital. La carga moral inevitable. Ramírez fue sacado de la sala con escolta. Pero ahora caminaba no como policía, sino como alguien que debía responder por sus actos. Afuera de la comandancia, los vecinos ya se habían reunido. Miraban con furia. Algunos querían acercarse e insultar, pero se contenían por la presencia de los oficiales. Mateo caminaba al frente, Ramírez detrás de él. Las miradas de los vecinos picaban como espinas. Doña Lupe, que pasaba por ahí, gritó de inmediato, ese es el policía que golpeó a la jefecita. La gente empezó a gritar, al bote. Maldito abusivo. Poca madre. Pero Mateo se detuvo y miró a los vecinos. Solo una mirada sin palabras. Pero fue suficiente para que el alboroto se calmara al instante. Mateo no era alguien a quien le gustara el desorden. No venía a vengarse con violencia. Venía a hacer justicia de manera humana. Los vecinos entonces siguieron a la comitiva, vigilando que el incidente no fuera encubierto. 5. Frente a la habitación en el centro de salud, el ambiente era más silencioso. El olor a desinfectante recibió a Mateo al entrar. La enfermera reconoció su nombre de inmediato. Ah, joven Mateo, doña Chayo está adentro. Está estable, pero necesita reposo total. Mateo asintió. Gracias, señorita. Luego se volvió hacia Ramírez, que ahora parecía diminuto dentro de su uniforme. Entra, dijo Mateo suavemente, pero recuerda, habla quedito. Mi abuela está mareada. Ramírez tragó saliva, sus piernas temblaban al abrir la puerta. Se veía el cuerpo de doña Chayo recostado con una venda en la sien. Tenía los ojos cerrados. Su rostro estaba pálido. Ramírez inmediatamente derramó lágrimas. Se acercó, sus rodillas fallaron. Hasta que finalmente cayó de rodillas al lado de la cama. La voz de Ramírez se quebró. Abuelita, le pido perdón. No fue mi intención. Me ganó la emoción. Me arrepiento. De verdad. Mateo estaba parado detrás de él, en silencio. Pero alerta. De repente, doña Chayo abrió los ojos lentamente y con una voz muy débil dijo. Hijo, no llores. Yo te perdono. Pero ya no lastimes a la gente. El llanto de Ramírez rompió con fuerza. Mateo cerró los ojos lentamente. Su voz casi tembló. Por primera vez, abuela, Mateo ya llegó a casa. Mateo está aquí. Doña Chayo sonrió levemente. Bendito sea Dios. Ya llegaste, mijo. Y la habitación volvió a quedar en silencio. Pero un silencio cálido, no como la tormenta anterior. El ambiente en esa sala de recuperación se sentía más en paz. Sin embargo, el mundo exterior se estaba calentando. El video de Ramírez arrodillado pidiendo perdón a doña Chayo fue grabado secretamente por un vecino que siguió a la comitiva desde la comandancia hasta el hospital. Y en solo 20 minutos, el video se hizo viral, más grande de lo imaginado. 1. Explosión viral. 2 videos, 2 historias. Ahora circulaban 2 videos en internet. El primero, Ramírez pateando la bolsa de la abuela hasta que ella cae y sangra. 2. El segundo video. Ramírez arrodillado junto a la cama, llorando y pidiendo perdón. La comparación de los 2 videos hizo que el público estallara en redes sociales.
Policía prepotente patea a anciana. Menos mal que el nieto intervino, si no lo hubieran tapado. Respeto para el nieto. Tiene un aura diferente. En el hospital el policía se hizo chiquito. Con razón el nombre de Mateo comenzó a aparecer como tendencia de búsqueda. Los vecinos que vieron el incidente comenzaron a dar testimonio en los comentarios. Y esa noche, los reporteros locales comenzaron a llegar a la comandancia y al centro de salud. El comandante Jiménez estaba hecho un lío. Nunca su pequeña oficina había sido centro de atención nacional. Esto hay que manejarlo rápido. No esperen a que la Fiscalía General intervenga, decía inquieto a sus subordinados. Pero ya era demasiado tarde. 2. La llamada de la Fiscalía. Necesitamos una explicación ahora. Alrededor de las 8 de la noche, cuando Mateo aún acompañaba a su abuela que dormía débilmente, su celular sonó. Número desconocido, pero claramente no era un número cualquiera. Mateo contestó. Bueno. Una voz grave de hombre se escuchó del otro lado. ¿Hablo con el ciudadano Mateo? Así es. Le hablo de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Queremos verlo esta noche. Hay asuntos que tratar sobre el incidente que involucra a un elemento municipal. Mateo miró a su abuela un momento y respondió, voy para allá. Su voz era tranquila, pero las enfermeras que lo escucharon sintieron escalofríos. Antes de irse, acomodó la cobija de doña Chayo. Luego le dijo al guardia, por favor, cuide a mi abuela. Si pasa algo, llámeme. La enfermera asintió con respeto. Apreciaban mucho la actitud de Mateo durante todo el día. Mateo salió al pasillo. Los reporteros intentaron interceptarlo. Joven Mateo, queremos una entrevista rápida. ¿Es verdad que es nieto de la víctima? ¿Cómo se siente? Mateo levantó la mano brevemente sin tocar a nadie. Perdón, tengo que ir a la fiscalía. No quiero enturbiar más esto. Esa frase sencilla hizo callar a los reporteros. Mateo caminó fuera del hospital con paso firme. 3. En la Fiscalía Regional. Tensión, silencio y preguntas punzantes. Al llegar, Mateo fue dirigido directamente a una sala privada. Varios altos mandos de la Policía Estatal estaban presentes, entre ellos el vicefiscal. Sus rostros eran serios pero mostraban respeto hacia Mateo. Ciudadano Mateo, comenzó el vicefiscal. Primero que nada, pedimos disculpas por las acciones de nuestro elemento, que fueron totalmente inapropiadas. Mateo asintió levemente. Ya escuché esas palabras del agresor, pero quiero escuchar cuál es el siguiente paso de la institución. El tono de Mateo era muy educado pero contenía presión. El elemento en cuestión ya fue suspendido de sus labores y será sometido a un proceso de asuntos internos y código de ética, explicó el vicefiscal. Mateo lo miró directamente a los ojos. Y proceso penal. Todos en la sala se tensaron. Mateo continuó con voz baja. Porque patear a una anciana hasta hacerla sangrar no se resuelve solo en un escritorio administrativo. Quiero proceso legal. Un oficial joven intentó hablar. Pero, joven Mateo, normalmente si la familia ya perdonó. Mateo lo cortó, su voz baja pero bloqueando cualquier objeción. ¿Quién dijo que ya llegamos a un acuerdo? Silencio. El vicefiscal dijo entonces, bien, procederemos penalmente. Es derecho de la familia. Mateo asintió, pero el vicefiscal se inclinó un poco hacia adelante. Ahora es nuestro turno de preguntar algo, joven Mateo, sobre usted. Mateo permaneció en silencio, listo para escuchar. Hay reportes de la comunidad de que usted conoce técnicas de control de emociones, observación situacional y enfoque psicológico avanzado. Algunos dicen que usted es exinteligencia militar. Mateo no lo negó. Solo dijo, serví a mi país, pero mi identidad completa no puedo revelarla. El vicefiscal sonrió rígidamente. No exigimos detalles. Pero sabemos que gente como usted no viene solo a gritar.
Usted viene a establecer algo. Mateo miró al vicefiscal y respondió con una sola frase. Solo quiero proteger a mi abuela. Y la sala volvió a quedar en silencio. 4. Mientras tanto, afuera de la fiscalía, el fuego crecía. En la explanada, decenas de vecinos y reporteros se habían reunido. Empezaron a verse pancartas. Justicia para Doña Chayo. Alto a la policía abusiva. La sociedad estaba inquieta. Los reporteros transmitían en vivo. Creadores de contenido locales llegaban. Uno de los comerciantes que vio el incidente fue entrevistado. Yo lo vi con mis propios ojos, joven. Ese policía pateó como si no tuviera madre. Ahí está el video. Otro vecino añadió, menos mal que estaba su nieto. El muchacho es tranquilo pero su presencia impone. En cuanto llegó, todo se puso en orden. El nombre de Mateo sonaba más fuerte, muchos especulaban. Parece que es militar. Su mirada es muy distinta, no es un civil cualquiera. Callado pero hace que todos obedezcan. Y esa especulación finalmente llegó a oídos del fiscal general. 5. Llamada del mando superior. Cuando Mateo estaba por dejar la sala de reuniones, el vicefiscal recibió una llamada. Vio la pantalla del celular. Su rostro cambió. Un momento, joven Mateo. Contestó y habló en voz baja. Sí, señor fiscal. Es correcto, el joven sigue aquí. Enterado, señor. Le informo. Al colgar, miró a Mateo. Joven Mateo, el fiscal general del estado solicita verlo mañana por la mañana. Quiere conocerlo personalmente. Mateo guardó silencio, no por miedo, sino porque sabía que si el fiscal general intervenía, el caso había escalado a un nivel mucho mayor. Ahí estaré, respondió Mateo brevemente. El vicefiscal asintió con respeto. Gracias, joven Mateo. Esperamos que la reunión de mañana aclare todo. Mateo salió de la sala. Y en cuanto puso un pie fuera de las oficinas, decenas de reporteros se abalanzaron para tomarle fotos. Los flashes se dispararon desde todas direcciones. Mateo, Mateo. ¿Qué se habló allá adentro? ¿Es verdad que es de inteligencia? ¿Exigió cárcel? ¿Cómo está doña Chayo? Mateo se detuvo un segundo. Todas las cámaras apuntaban a él y solo dijo una cosa. Solo quiero justicia para mi abuela. Luego bajó las escaleras dejando atrás a la multitud. Los reporteros se alborotaron más. Los comentarios del público ardían y toda la ciudad sabía que mañana habría una gran reunión. 6. La noche silenciosa. Antes de la gran tormenta, Mateo regresó al hospital. Doña Chayo ya dormía profundamente. Él se sentó en la silla junto a la cama, mirando el rostro anciano que lo había criado sin quejas. Tomó la mano de su abuela. Su voz tembló, pero solo él pudo escucharse. Abuela, te prometo que esto terminará bien. Afuera de la habitación, las enfermeras y algunos vecinos miraban desde la ventana y susurraban, el nieto es buena persona, ¿verdad? Pero tiene una vibra de alguien con mucha experiencia. Quizás fue de las fuerzas especiales, pero nadie sabe la verdad y ese secreto apenas se revelará mañana cuando Mateo vea al fiscal. Esa tarde, la explanada de la fiscalía estaba llena de prensa. Muchos ya olían la noticia sobre la abuela víctima de la patada y el nieto misterioso que resultó ser militar. Sin embargo, Mateo decidió sabiamente no humillar a nadie más. Para él, la justicia debía ejercerse sin necesidad de destruir a la institución que él mismo respetaba. Se sentó junto a su abuela, doña Chayo, a quien los médicos ya le habían limpiado el rostro. La herida en la sien tenía una sutura fina. Sus ojos, que antes tenían miedo, ahora se veían mucho más tranquilos. Madre, ¿te duele todavía?, preguntó Mateo suavemente. Ya estoy mejor. Tú no te enojes más, mijo, respondió la abuela con una sonrisa leve. El que la hizo la paga, pero no guardes rencor.
El rencor pudre el corazón. Mateo bajó la cabeza. Esas palabras se sintieron como una bofetada moral. Era consciente de que, desde el incidente, sus emociones se habían disparado. Poco después, el comandante se acercó. Su actitud era firme, pero con autoridad. Sargento Mateo, doña Rosario, a nombre de la institución pedimos una disculpa enorme. El elemento ya está asegurado y bajo proceso. Seremos transparentes, dijo. Doña Chayo solo asintió, pero Mateo notó que las manos de su abuela temblaban. La sostuvo con fuerza. No muy lejos de allí, una oficial joven, la agente Yuna, que había estado presente pero no intervino antes, se acercó. Su rostro mostraba arrepentimiento. Yo también le pido perdón, señora. Debí haberlo impedido en lugar de quedarme callada. La abuela sonrió. Hija, eres una buena muchacha. La próxima vez que veas a un anciano, no tengas miedo de ayudar, ¿eh? Yuna asintió conteniendo las lágrimas. Había alivio en su rostro. Afuera de la fiscalía, la multitud recibió a Mateo y a su abuela al salir del edificio. Muchos grababan con video, pero la mayoría estaba ahí para dar apoyo. Recupérese pronto, doña Chayo. Orgullo de nuestras Fuerzas Armadas. Menos mal que llegó el nieto. Si no, quién sabe qué hubiera pasado. Mateo se conmovió. No esperaba que el incidente tocara a tanta gente. Pero lo más importante para él era una cosa: su abuela estaba a salvo. Algunos vecinos estaban presentes, incluida doña Santi, vieja amiga de doña Chayo. Vi el video, Chayo. ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta dónde llegan? ¡Qué bárbaros!, dijo abrazando a la abuela. Doña Chayo solo rió bajito. Ya, lo importante es que ya pasó. Si Dios me dio más vida es porque todavía me quiere aquí. Epílogo, una lección para todos. Días después, se publicó el video oficial de la Sedena y la Policía Estatal aclarando la situación. Confirmaron que el agresor había recibido una sanción ejemplar y enfrentaba cargos. La sociedad se sintió aliviada al ver a ambas instituciones cooperar sin culparse mutuamente. Mateo regresó a su servicio, pero cada semana volvía al pueblo para tomar un café de olla y pan dulce por la tarde en el porche de la casa con su abuela. Doña Chayo volvió a vender en el mercado, ya sin miedo. El evento se difundió como un recordatorio de que el poder sin empatía puede lastimar. La valentía de un nieto para proteger a su abuela puede sacudir a las autoridades, y que la ley, cuando se aplica correctamente, restaura la confianza de la gente. Al final, lo que hizo viral esa historia no fue solo la acción de un mal policía, sino el amor sencillo entre una abuela y su nieto, dispuesto a enfrentarse a todo para protegerse mutuamente. Y en ese barrio, cada vez